Buenas noches. Bueno, continuando nuestra autobiografía, vamos a hablar sobre algunas vivencias que tuvimos en lo personal con un babalao que se llama Víctor. Víctor es un babalao, no voy a decirle Lord Dudifá porque ya sería demasiado evidente, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno cuidarle la imagen a las personas. Y entonces, si dio Lord Dudifá, bueno, ya todo el mundo sabría quién es. Víctor, hay muchos Víctor ahorita mismo en La Habana. Pero es un nombre muy común. Entonces, bueno, para no caer en detalles tan directos, vamos a referirnos con el nombre solamente de Víctor. Víctor es un babalao muy famoso. En lo personal no tenemos nada en contra de él, nunca tuvimos nada en contra de él. Eh, pero bueno, las relaciones con él fueron algo tempestivas, por llamarlo de alguna manera. Yo, en algún momento de mi vida, realmente yo no comencé con el IFAD y la IFE. Esa es otra cosa que nosotros vamos a ir hablando poco a poco. Porque de eso también se tergiversa mucho de mi persona. Es que la humanidad es complicada. Hay cosas de la vida de uno que uno le da la gana de vivirla así. Pero además no me arrepiento no haber comenzado con el IFA y el IFE. Yo comencé con el IFA afro-cubano. Tengo nociones del IFA afro-cubano. Me hablas algo de IFA afro-cubano, sé lo que me estás diciendo. He participado en muchísimo IFA afro-cubano cuando estaba muy joven, muy joven. Y entonces sé lo que es un IFA afro-cubano. Entonces, para mí es una bendición haber comenzado en el IFA afro-cubano. ¿Por qué? Porque cuando hablo con un babalao afro-cubano, sé lo que me está diciendo. Cuando alguien me habla de un Odu IFA afro-cubano, sé lo que está diciendo. Cuando me dice esto se hace así o esto se hace asado, que si son 3 meses de recién iniciado para hacer el herbo de Osha o el herbo meta, sé muy bien. Porque además es lo que decía yo en otros videos, el IFA afro-cubano está más extendido, eso es una cosa que es real, 10 veces más que el IFA tradicional alrededor del mundo entero. Entonces, tengo esa ventaja de conocer el IFA afro-cubano. No solamente el IFA afro-cubano, conozco el IFA Oyo, el IFA Ochobo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otra historia, que en algún otro momento la iremos haciendo poco a poco. Bueno, Víctor, yo en un principio eh, yo iba a traer a Popola, de hecho lo traje, solo a de Popola, a Cuba. En aquel momento yo no tenía ninguna relación con la Rapay, ni mucho menos, ni con la familia de Ife. Ya se había intercambiado con otros jalados tradicionales que no son tan famosos. Me acuerdo que conocía, tuve cierta amistad, vi hacer algunas cosas, aprendí algunas cosillas de un babalao de Urugualandia que ya estaba viviendo en Canadá, estaba casado con una canadiense. El Giobe, el señor, bueno, no era tan señor, era más o menos joven, y tuvieron algún tipo de intercambio. En la escuela donde yo estudiaba también medicina, había nigerianos. Recuerden que Cuba, muchas personas, muchos extranjeros pagan para hacer su carrera en Cuba. Entonces había nigerianos también. Entonces, bueno, realmente no era la primera vez que yo me relacionaba con un babalao africano. Eh, pero Popola, yo quería que Popola ya estaba en aquel momento empezando a adquirir fama. No tenía la fama que tenía ahora, mucho menos. Ahora sí es un babalao que hay que reconocer que tiene muchísima fama en Occidente. Pero en aquel momento como que tenía, pero como que estaba empezando, vamos a llamarlo de alguna manera. Y entonces yo tenía un hijo espiritual que se llama Jorge, o tengo un hijo espiritual que se llama Jorge. No, hace muchos años no sé nada de Jorge, yo estoy en Cuba. Jorge se fue, yo en ese momento estaba en Cuba. Ahora viajo mucho, ahora paso mucho tiempo en México, voy a Cuba, viajo a Ecuador, viajo a Nigeria y así me la paso mucho tiempo viajando. Pero bueno, Jorge vivía en Estados Unidos y Jorge me dijo, eh, bueno, vamos a dejar a Jorge momentáneamente. Vamos a enfocarnos porque bueno, en definitiva usted no conoce a Jorge. Vamos a hablar más de Popola.
Y entonces, bueno, iba a traer la popola para que me entregara Ibaudú. Efectivamente, eh, fuimos a... nosotros, yo soy un hombre de respeto, soy un hombre de conceptos, de valores. Y bueno, apartando a Víctor y apartando, no me estoy refiriendo ahora a Víctor en específico. Y eso es un problema, porque muchas veces las personas me ven que como yo me expreso de una manera pausada por mis estudios, etcétera, etcétera, hay veces que confunden eso con que uno pudiera ser débil y son conceptos diferentes. Hay veces que, ahí dice, no, de mí tú puedes poner $1.000.000 ahí, una maleta ahí con $1.000.000 que yo no lo voy a agarrar. Y entonces hay veces que otras personas me ven como si fuera un estúpido por no agarrarla. O puede entrar cualquier mujer, la mujer más bonita que sí es la hija, perdón, es la esposa de un hijo mío espiritual o es la esposa de un amigo. Yo tampoco la voy a mirar. Para mí en el primer momento las esposas de mis hijos espirituales, las esposas de mis amigos, las esposas de las personas halladas, para mí a partir de ese momento ya esa mujer es como si tuviera pelo en el pecho y pelo en la cara. Yo soy así. Y como eso, muchos valores más que en ocasiones las personas confunden eso con debilidad. Y son dos cosas diferentes. Desgraciadamente para muchos cubanos, el cubano que habla alto, el cubano que dice malas palabras, el cubano que te mira atravesado con los ojos feos, ellos creen que ese es el tigre, como dicen en Cuba. Pero no. Los hombres no se pueden subestimar. Y entonces desgraciadamente muchos enemigos míos me han subestimado, creen que uno es débil. Y luego vienen los problemas y chocan con un muro, por llamarlo de alguna manera. Pero además de eso, sobre todas las cosas, tenemos IFA. He tenido suerte cada vez que he emprendido una batalla. Modestia aparte, hemos salido bien, hemos salido victoriosos. Entonces, tenemos IFA, estamos iniciando Gun, estamos iniciando en Shango, Eshu, etcétera, etcétera. Balu allí. Oya, tenemos unas cuantas divinidades temperamentales, ¿no? Además de las otras que no son temperamentales. Pero bueno, yo creo que es mi naturaleza, ¿no? También, mi genética. Mi papá es un hombre con un carácter muy fuerte, un hombre muy temperamental. Mi bisabuelo era un juego que se llamaba Camarón, o Fil Camarón, o Efo Camarón, no recuerdo bien. Muy famoso también, fue un individuo muy famoso, uno de los aguas más importantes por aquella época de regla. Y bueno, mis primos, etcétera, etcétera. Entonces, yo de hecho, por parte de padre, no soy de los más altos. Hay muchísimas personas que tienen mucha más estatura que yo y 10 veces más corpulencia que yo. Pero bueno, y además de eso son muy temperamentales. Yo creo que eso yo lo heredé por parte de mi papá porque mi mamá no es así. Mi madre no es de enfrentar las cosas como yo. Entonces, como estaba diciendo, pero de todas maneras mi recomendación siempre para todos es le buen igual. Recuerden lo que dice Balara, ¿está bien? Y Yobe, sobre igual. Entonces, mi consejo es igual. Siempre mucha igual. Lo que estaba explicándole, volviendo al tema, recuerdo que ya era grabar en La Habana. Yo voy a hacer la anécdota en otro video de cómo me hice grabar para toda La Habana. Y entonces estaba acabado de iniciarme. Pero siempre tuve muchos hijos espirituales. Y recuerdo que Víctor nos invita a la casa de la poesía. Ya yo lo vi como... Ah, perdón, antes de eso, vamos para atrás. Voy a llamar a Popola para que Popola me enterara. Y Baudú no conocía a Popola. Yo en lo personal no conocía a Popola personalmente. Pero como sé que iba a la casa de Víctor, porque tiene buenas relaciones con él, no sé a estas alturas.
y con sus hijos. Entonces fui ahí y le dije, mire, yo voy a mandar a buscar la pópala, estoy interesado en recibir el baudú, etcétera, 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 etcétera. Realmente ese fue mi primer baudú. Yo me tendría que poner ahora a contar, pero debo tener cerca de 10 Ibaudú ahora en estos momentos, entre lo que he heredado, entre lo que he recibido, entre que algunos son de yo, en que otros son de IFE. De hecho, el Ibaudú de mi hijo lo tengo hasta yo. En algún momento determinado, yo espero que él, cuando esté más maduro con IFA o tenga mejor deseo, bueno, que venga por su Ibaudú. De hecho, tengo un Ibaudú también, un español, que iba a comprar una casa en Cuba. Por eso le digo, tengo un Ibaudú también, espérense, miren, se me había olvidado, que tampoco es mío, y que es del templo de Ifá de aquí de Quintana Roo, que ese es otro Ibaudú que además es heredado de Ardizá. Fíjense qué interesante. Ardizá también tenía varios Ibaudú heredados de su papá, el Ibaudú Orúmila, la verdad, vaya siempre era el Ibaudú Orúmila, el Ibaudú Orúmila pasó ahora a Wulapi. Pero bueno, Ardizá tenía varios Ibaudú, y el Ibaudú de su iniciación ahorita mismo se heredó. Y entonces se traspasó a los del templo de Quintana Roo. Por eso les digo que el destino es complicado y en ocasiones la gente se empieza a hablar, no, porque el templo de Quintana Roo y Fa, no sé qué más. El templo, bueno, ni el templo de Cuba tiene el Ibaudú de Ardizá. Con el que se quedó fue con uno el Ibaudú de Ardizá, porque ya le digo, tenía varios. Es el templo de Quintana Roo. ¿Vieron qué interesante? Ese Ibaudú yo lo tengo que traer para acá, para México. Entonces, por ahí toco este tema porque por ahí andan hablando que si le impuso una trampa a alguien para quitarle un Ibaudú, tonterías, malas ideas, como siempre. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo le digo, yo siento hasta pena, hay veces por ellos, ¿no? Porque el que ha ido al templo Ifá de Cuba ha visto que ahí hay como 10 Ibaudú. Entonces, familia, pero además el Ibaudú es intransferible, eso es personal. Desear eso de una persona que está viva es por gusto. Pero el conocimiento de Ifá es tan limitado y la necesidad de difamar y de dividir, porque a quien se lo dijeron es enemigo mío, parece que para echarle más tierra arriba y más fuego arriba. Y entonces ese que es enemigo mío, que sabe que yo tengo Ibaudú de Ileife, que tengo unos cuantos, que tengo yo, se lo creyó, porque también le conviene que creérselo. Y entonces hablan cosas que no son, hablan cosas que no son, y implican hasta denuncias policiales, cosas extrañas, ya le digo, veo pequeños pedazos de los videos, porque la gente me dice, mira esto, empiezo a ver, y cuando veo la estupidez, yo mismo lo dejo ver porque me pongo a hacer otra cosa más productiva. No me interesa ver esas cosas. Eso es un niño tonto. Los niños que... cuando tú estás en una escuela primaria, hay niños que este le dice bullying y le hace bullying y el niño tiene dos, o llorar o pelearse, o no hacerle caso. Yo era de los que me peleaba. Yo era de los que me peleaba. No era de los que lloraba. Entonces ahora, a esta edad, ¿y ustedes creen que esa bobería uno se va a poner que si en las redes dicen eso, en las redes sociales libremente dicen lo que le da la gana? Desgraciadamente, y sin fundamento. Oye, porque yo soy el oficial de no sé qué más y le quería quitar el Ibaudú al pobre muchacho. Familia, vamos a respetando un poco, ¿no? Si vas a decir una mentira, pues que sea con un fundamento, ¿no? Porque cuántos ojalá no van a ir al templo de Ifá de Cuba, que han visto que yo no tengo un solo Ibaudú, no hay varios Ibaudú heredados. Tengo 3 que no son míos, bajo custodia. El español dice que cuando se compra una casa en Cuba, pero como está ahora la situación económica en Cuba, no creo que se la compre. Me imagino que la irá a buscar en un momento determinado. El de mi hijo y el de la Arab Valle, que hay que traerlo para acá, para Quintana Roo, que no sabe, que no ha podido por X, por Y. Ahora que tampoco, vamos a hacer la aclaración, van a inventar nada en el templo Ifá de Cuba, porque Ibaudú es personal.
Dos, es lo que le decía, aparentemente yo soy un individuo muy flemático, pero tengo el defecto de defenderme muy bien. Hay que tener cuidado con lo que se hace. Pero bueno, es una advertencia que bueno que uno le hace a los enemigos de uno, a los detractores de uno. Lo otro es que se le olvidan DIFA. Siempre la gente se olvida DIFA y tratan de resolver las cosas a nivel social. Pero bueno, entonces para los seguidores, que son los que me interesan, no los enemigos, eso son tonterías. Que están viendo esto, eh, volvemos al tema, volvemos a caer a donde queríamos. Y Badu, como estábamos hablando, tenemos diferentes tipos de Badu ahí en el templo. Y bueno, ahí está el Ibadu del templo, está ahí algunos Ibadu que son míos personales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, regresando, el primer Ibadu que yo fui a recibir fue de mano de Popular. Ibadu, cuando uno se inicia en Ibadu, te hacen unas ceremonias muy personales que es muy propio. Por eso le decía, a veces que la gente empieza a hacer videos en contra de uno que se le quería quitar el Ibadu a no sé quién, eso es personal. Igual que el Liquid DIFA, la semilla DIFA, tú no haces nada con la semilla DIFA a otro lado, porque también es personal. Ori es personal. Son cosas espirituales. No te puedes llevar el hecho de nadie porque te va a ir mal, ni el orgullo de nadie porque te va a ir mal. Eso son cosas personales. Pero bueno, ya vamos a apartar las tonterías que hablan la gente en las redes sociales, los ignorantes, que no se saben ni la IVA. Que lo que dicen es, rezan es puro disparate, porque ni pronunciación a veces que tiene. Primero que tienen que aprender es un poquito más IFA. Pero bueno, vamos al principio. Regresamos al compañero Víctor. Fui a la casa de Víctor y le dije, como Popola había ido mucho a la casa de Víctor, se relacionaba mucho con Víctor, decidí de manera honesta ir a la casa de Víctor y decidí decirle que yo iba a traer a Víctor para que me trajera Ibadu. El Ibadu de Víctor, por supuesto, soy yo. Perdón, el Ibadu de Popola, por supuesto, soy yo. Pero bueno, yo estaba comenzando, ya le digo, no pensaba ni ir a Ileife. Estaba yo muy joven. Pero bueno, por un problema de respeto, yo siempre he sido una persona muy respetuosa. Y entonces Víctor, yo lo vi que se puso un poco como que extraño. Tú no sabes lo que tú vas a recibir, tú no sabes lo que tú quieres, yo te aconsejo que estudies más, que aprendas más, todas esas cosas conocemos. Pero bueno, yo me mantuve ahí de una manera muy flemática, muy apacible, muy light. Y le dije, no hay problema. Cuando venga el Popular, yo a pesar de estarlo pagando yo con mi dinero, el pasaje y todo, yo se lo voy a traer aquí, por tener el gesto de traérselo aquí. Y efectivamente vino Popular con Ibadu, vino con un mexicano que se llama Elis Torres. Realmente el que lo trajo es Elis Torres, porque yo contacté a Elis Torres. Y bueno, Elis Torres, el día de la ceremonia con Aotu, para que los que no están en Sadifa, es una ceremonia que se hace en Oyo. Eso es Oyo. Ife es otra historia. Oyo. Porque empiezan que si la ceremonia con Adu, que si entonces que si Ife no, que si Ife está mal, que si es así, que si es así. Oyo es Oyo, Ife es Ife. El que está aquí ha pasado por el IFA afrocubano, por el IFA Oyo, por el IFA Ocho, todo eso IFA lo conozco porque he pasado, he visto, he conocido, incluso hasta donde puedo hablar por acá. Yo tengo más una iniciación en IFA. Entonces, para la semana en Guanajuato, me recuerdo que decidimos hacerlo en la casa de mi papá. Mi papá tiene un patio muy grande ahí en Parra. Y entonces nosotros tuvimos esa decisión de hacerlo ahí. Y cuando se mandó a construir el Ibotu, todo. Y bueno, Popola llegó. Cuando llega Popola, yo lo voy a saludar. Yo vi un hombre mayor y otro más joven cargando todo el equipaje. Fíjense, para que ustedes vean lo que es la cultura africana, que es diferente, ¿no? Y entonces yo pensé que el hombre mayor era el Popola.
Ya le digo, en aquel momento Popola no era tan famoso como ahora. Eh, y ahora la gente sí, ya saben una foto de Popola, ya la gente reconoce a Popola. Y entonces, Popola no, Popola era más joven. Y saludó a Popola. Y entonces después me doy cuenta que el señor mayor era el hijo espiritual de Popola. Que no estaba tan mayor, era un poco mayor que Popola. Y Popola, por gentileza, le cargaba el equipaje a su hijo espiritual. A pesar de ser su hijo espiritual. Fíjense para que ustedes vean lo que es el respeto entre un babá y un hijo espiritual en la cultura africana. Aquí en Occidente se pelean, tú ves que el hijo espiritual habla bobería, tontería de su babá, se cambia, es una historia. Bueno, por eso le digo que esta cultura va a tomar tiempo aquí bien en Occidente. El Occidente se enfrasca mucho en querer aprender ceremonia, hablar Ifá, cómo se hace un epo, etcétera, etcétera. Pero la filosofía de Ifá, la conducta de Ifá, se aleja y es ahí donde se desalinea y después le va mal. Entonces, eh, bueno, Ellis me dice que iba a invitar a Frank Cabrera. Mi respeto para Frank Cabrera, el líder de Iletuntun en Cuba. Es Jarabá también, etcétera, etcétera. Mi respeto. Es un hombre con una gran trayectoria, ha hecho muchas cosas por IFA en Cuba y por Iletuntun. Es uno de los fundadores de Iletuntun junto con Ofarri, con Taibu, con Wande, etcétera, etcétera. Grandes babalaos. Mi respeto para Taibu Abimbola. Mi respeto para Wanda Abimbola. No los conozco personalmente, pero he escuchado mucho de ellos. Y bueno, de paso mi respeto para acá para Ricardo Gavilán también, que es una persona muy querida por nosotros y que apreciamos, que es el Araba de Italia. Entonces, como bien decía, eh, nos reunimos varios cubanos, unos pocos cubanos, en la casa de mi papá, Frank. Él quería que Frank estuviera de testigo y Popola, para que se supiera que Popola realmente me había entrado a Baudú. Que por cierto, me acuerdo que una vez se quedó Enrique Orozco en Cuba, en mi casa, cuando aquello Enrique Orozco visitaba nuestra casa, y le enseñé todas esas certificaciones y se desaparecieron. Pero es difícil, a veces yo le digo que la situación en IFA es difícil, entonces es uno lo que ataca también mucho a uno. Esa certificación de la autenticidad de mi Baudú de Mano Popola se desapareció, estando Enrique Orozco ahí. Pero bueno, no pasa nada, no he dicho nada, es la verdad, se desapareció. No he dicho que fue él, pero se desapareció estando él ahí. Entonces, bueno, Enrique Orozco no estaba ahí ese día de esa iniciación, de mucho menos. Eh, yo creo que por aquella entonces ni Enrique Orozco estaba empezando en el tradicionalismo, ni sé. Eh, el problema es que, bueno, Popola, estaba Fran Obeche y algunos otros cubanos, Otrupo Irete, discúlpenme el apodo, ¿no? Porque es que así le llaman a todo el mundo y se lo dicen en su propia de frente, le dicen al Bisco. Algo así le decían. Yo realmente vi nada más que a ese señor una vez en mi vida, si mal no recuerdo, ese día. Y bueno, se me hizo la ceremonia con aborto y todo bien. Y bueno, ahí terminamos en la casa de Frank y compartimos ahí un rato ahí con Frank. Frank tuvo la gentileza de hablar con un carro. Frank vive por Puey. Frank es de la zona de mi papá. Me queda muy lejos de donde yo vivía o vivo. Y, y entonces Frank tuvo la gentileza de hablar con un babalao, eh, hijo del espiritual, y me llevó con el Ibadú para que no tuviera que irme yo en transporte público, ni mucho menos, hasta mi casa. Y bueno, y Popola se quedó ahí en la casa de Frank. Popola tuvo otras visitas, de eso otro momento hablaremos, y bueno, yo se lo llevaba ahí a Frank, lo dejaba ahí unas horas ahí, para que Frank compartiera con él, aprendiera, en fin, y después lo recogía. Y entonces con Víctor hacía lo mismo, esa misma
vuelta de Popola ahí, yo le iba a Víctor a Popola, y otras veces que iba también le llevaba a Víctor a Popola, a pesar de ser yo quien pagaba el pasaje de Popola. Popola en un principio me entregó muchas divinidades, veo, muchísimas de las divinidades veo que tengo. Por ahí tengo las certificaciones de eso. Y bueno, ese fue un gran comienzo, ¿no? Pero en un momento determinado me acuerdo que, a pesar de yo tener esa buena acción, ¿no?, de llevar la Popola, yo le dejaba Popola y me iba a Víctor, porque bueno, el grupo de Víctor no tiene nada que ver con los grupos de nosotros. Y, y le digo, en cuanto a relaciones, ¿no?, de familiaridad o de actividades religiosas, no me refiero a nada otra cosa, a ninguna otra cosa. Pero bueno, Víctor hace una reunión en la Casa de la Poesía y bueno, sigue invitando a nosotros. Ya era de La Habana, ya yo había empezado a viajar a Nigeria, etcétera, etcétera. Lo vi como de un acto de buena fe. Y bueno, cuando llego ahí, habíamos muchas personas. Y había un periodista que comienza a hacerme preguntas, se me empieza a enseñar delante de las personas, que si quién había sido el primer babalá en Cuba, que si en qué año yo, cosas que me di cuenta que estaba premeditado, ¿no? Porque de qué manera tú argumentas cuál es el primer babalabo que entró a Cuba, si entraron como esclavos. Eso ni el mejor historiador se lo puede responder. No hay manera de tú juzgar tanto en el pasado. Sabemos que es de China, sabemos Luquere Coco, sabemos Atandá, sabemos de Añabí, en fin, entraron muchos africanos de renombre a Cuba, pero quién entró primero exactamente, quién entró después, qué fue, es muy difícil establecer una línea de tiempo, ni en qué año entraron, ni con qué edad, ni cuándo se murieron. Entonces aquel hombre empezó a hacer preguntas y yo me empecé ya como a reír por dentro, ¿no? Porque me daba cuenta que todo estaba preparado, estaba premeditado, que no era una tontería. Y bueno, uno evalúa, ¿no? Yo tengo una manera, recuerden que uno estudia psiquiatría, uno tiene una manera de evaluar las situaciones. No hay un peligro jurídico, no hay un peligro de agresión física, no hay un peligro de nada. Todo esto es tontería de discusiones de esta gente que lo que tratan de ponernos en ridículo a nosotros. ¿Por qué? Porque yo llegué con un traje tradicional, blanco, me acuerdo, de lo más bonito. Llegué con un pequé, o lo que la gente le dice en título, en el pecho, que decía Araba La Habana, con mi indumentaria, y simplemente les molestó. Eso fue lo que pasó. Y entonces en eso salió otro babalao que era de los Dubemi, no me acuerdo. Creo que se llamaba Frank. Y me acuerdo bien. Ya, fíjense. Porque imagínense, ha pasado el tiempo. Y entonces ese Frank también se puso muy litigioso, muy litigante. Hubieron 2 o 3 ahí que se fueron litigantes ahí con Víctor. Ahí Víctor se puso muy litigante. Y entonces que se iban a hacer aparte de la sociedad uruguaya de Cuba, una sociedad tradicionalista. Eso nunca funcionó en Cuba porque Cuba nada más que es un solo partido comunista. No es como por ejemplo en México que está el PRD, está el PRI, está el Morena, etcétera, etcétera. El Partido Verde, pudiéramos seguir. En Estados Unidos están los demócratas, los republicanos, etcétera, etcétera. Cuba no, Cuba es el Partido Comunista de Cuba. Cuba es Sociedad Uruguaya de Cuba, que es controlada por el Partido Comunista de Cuba y los órganos de inteligencia de Cuba. Ya, Cuba no te permite hacer otra asociación de tradicionalistas, ni mucho menos. Y entonces he visto que se había que votar, que se puso hostil, se puso litigante, se puso a discutir. Salió una hija espiritual de Víctor que si se acuerda cuando le había llegado la policía, que había sacado un machete, tonterías de esas, que yo lo único que miraba era, me reía por dentro, que es lo que decía en un principio, a veces que las personas confunden educación con debilidad. Buen trato con que uno sea débil, y ahí es donde chocan con un muro. Y entonces yo la verdad que hubo un receso, salimos para afuera, cada cual para afuera. Yo había visto muy nervioso, al grupo muy nervioso, pero realmente estaba difícil.
porque bueno, los que me conocen, yo gracias a los tumanes soy bastante corpulento desde el punto de vista físico. Dos, éramos un grupo muy grande, no había manera de podernos hacer algo. Y entonces, pues nada, yo no le hice caso, la verdad. Y me dije, bueno, ya este hombre, la próxima vez que venga Popola, venga un balado africano, por supuesto, ya yo no lo llevo ahí. Porque yo al final lo estoy pagando con mi dinero, el pasaje lo pago con mi dinero, lo que voy a hacer lo pago con mi dinero y de favor te lo llevo para que tú te instruyas, para que tú te superes. Y bueno, y esa es tu manera de pagarme, pues no me pasa nada. Es, es algo normal. Eh, y ya le digo, es algo totalmente esperable porque ya estaba ya yo empezando a crecer. Ya era La Habana, la capital de Cuba, para los que no son cubanos. Entonces, eh, y después, bueno, con el tiempo me hice grabar para toda Cuba, que es lo que soy ahora. Entonces, bueno, me fui para la casa, Víctor me llamó, muy desafiante, empezó a utilizar agresión, mucha agresión verbal, y, y nosotros en un principio tratamos de manejar las cosas, no hacerle mucho caso, pero bueno, me amenazó que si entonces, que si me iban a agarrar en la calle, cosas tontas, y le dije, mira compadre, no me amenaces más. Y ahí sí yo perdí un poco el igual, soy honesto. Y le dije, no me amenaces más. Es más, ven ahora mismo para acá. No, que venga. Porque es que el problema es que nosotros, es lo que le decía, yo en la escuela siempre crecí así, yo nunca me dejé por nadie, ni cuando me tenía que pelear, peleaba. Así de sencillo. ¿Me entiendes? Porque crecimos en Centro Habana, yo no nací en Miramar, ni mucho menos en un barrio rico. Yo crecí en un barrio que me tenía que pelear. Y pelearme a mí, para mí eso era una cosa normal. Y entonces le dije, no me hables más, ya no me digas más nada. Tú dices que tú vas a hacer, ya estás haciendo ya. Te voy a esperar. Y mi casa en aquel momento eh, no tenía muro en el techo. Y honestamente voy a decir lo que pasó, porque la verdad, a lo mejor una verdad que es fuerte, ¿no? Decirlo, a lo mejor por mi posición no lo debería decir, pero lo voy a decir porque eso fue lo que pasó. Yo subí en el techo y llené el techo de piedra y palos. Entonces eh, estaba esperando a que llegara Víctor. Y bueno, Víctor entró y